Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy Tere Vale y hoy de veras que estamos muy contentos de tener Jaime Guerrero que me acompaña como todos los días. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien, Tere, aquí. Jaime Guerrero y yo estamos muy contentos de tener la oportunidad de platicar hoy con un hombre joven, con un político talentoso, muy ligado a Ciudad Nezahualcóyotl, y además, pues que a lo largo de su carrera política se ha mostrado como un hombre sencillo, inteligente y valiente. Entonces, pues bienvenido, senador Juan Cepeda. ¿Cómo estás, Juan? Tere, pues primero con el gusto de estar aquí en tu programa, de verdad que me complace estar aquí, que además se está teniendo mucho éxito, reconocerte a ti también toda tu trayectoria, tu congruencia, tu valentía, y bueno, también acompañados de mi querido Jaime. Jaime, te saludo y por supuesto a toda la audiencia, mi querida Tere. Gracias, Juan. Bienvenido, Juan. Oye, Juan, pues mira, Jaime y yo hemos estado preocupados y creo que buena parte de la población, hoy me enseñaba Jaime una encuesta donde más del 60% de los mexicanos pues no están a favor de este aumento en el periodo del ministro Zavala, como Saldívar. Saldívar, perdón, como presidente, ya de los hermanos Zavala mejor, del presidente Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministro presidente. Yo te escuché en algunas entrevistas, dado que tú eres senador y estás viviendo esto desde dentro, pues hablando del tema, ¿cuál es tu perspectiva de lo que está pasando y cómo se vivió esto en el Senado, Juan? Primero, es muy grave esta situación, ya es un escándalo no solamente nacional, sino también internacional, pero pongo un contexto. Espero ser muy concreto, porque es toda una historia. Desde el año pasado se aprobó una reforma al Poder Judicial. Recordemos que el Poder Judicial no tiene esa facultad de presentar iniciativas de ley. ¿Qué ocurrió? Que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, preparó una iniciativa de reforma constitucional que le entregó al Ejecutivo, y el Ejecutivo, ergo Andrés Manuel López Obrador, presidente de este país, lo presenta a el Senado. ¿Cuál es el estilo del presidente, que hoy solamente tiene al Poder Legislativo cual oficialía de partes? Les pidió que no le cambiaran una sola coma a esa iniciativa. Desde el inicio, Movimiento Ciudadano, que es el grupo parlamentario donde yo estoy como senador, nos opusimos tajantemente a esta reforma por cómo venía, y que en su parte sustantiva solamente empodera más a el mismo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al paso del tiempo, y el colofón fue este artículo 13º transitorio, confirma las sospechas que desde un momento tuvimos: es apoderarse del Poder Judicial, que recaiga en el presidente de la Suprema Corte, que a su vez es el presidente del Consejo de la Judicatura. Y ahorita les voy a decir cuál es la importancia del Consejo de la Judicatura en el Poder Judicial, que se afianzara, que detentara un poder que jamás ha detentado con tal claridad. Y de esta reforma constitucional que se aprobó solamente con el voto en contra de Movimiento Ciudadano, ahí votaron Morena y sus aliados, llámese el Verde, el PT, el PES y los otros grupos parlamentarios que ahora simulan estar en contra de la 4T de Morena y sus aliados, que son PAN, PRI, PRD, que de fondo son lo mismo y que nos lo acaban de corroborar con esta votación a favor de esa aberración jurídica y legislativa. Y solamente Movimiento Ciudadano votó en contra. De ahí se deriva 7 leyes reglamentarias
entre ellas esta que se votó el pasado jueves. Una serie de ordenamientos legales que ya le vienen a dar, pues, orientación a esta reforma judicial. Particularmente este jueves pasado, recordemos para quienes nos están siguiendo en este programa, que ahorita por el tema de la pandemia, las sesiones son a distancia. Pero en el caso de nosotros que estamos en la ciudad, yo procuro estar siempre aquí en el Senado atendiendo de manera presencial. Fue una jornada ese día, sí, poco larga, eran 7 ordenamientos, y en el último de estos ordenamientos, y en el último momento, meten un artículo transitorio. Esos artículos transitorios, pues como lo dice el mismo nombre, artículo transitorio, que es temporal, ahí se van especificando los tiempos legales de cuándo entra en vigor esta ley, o si queda alguna duda en alguno de estos articulados, ahí lo especifican y lo aclaran, porque en la ley no pueden venir plazos, salvo en los transitorios. Es decir, en el cuerpo legal no vienen plazos, no vienen fechas, todo, pero sí en los transitorios. Por eso es transitorio, es eventual y es temporal. Morena, utilizando a un títere, porque eso es lo que, el papel que representó este senador, que voy a mencionar su nombre, porque bien vale la pena que estos individuos que traicionan a la patria, que traicionan un mandato, que todos tengamos constancia. El senador del Partido Verde, Raúl Bolaños Cacho, por la parte de atrás de manera subrepticia, pero además, fíjate, él nunca viene. Y ese día me lo encuentro en el pleno, lo cual ya de entrada es sospechoso. Y dices, sí, bueno, este cuate aquí sí nunca viene. Lo utilizaron a él de instrumento, de títere, de pelele, para ingresar un artículo 13º transitorio que establece una ampliación del mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia como presidente del Consejo de la Judicatura, que también lo es. Recordemos que el artículo 97 establece solo 4 años, no más, son improrrogables. Y también de los consejeros. ¿Para qué? Para ampliar su periodo al frente de estas instituciones, y que casualmente coincide y rebasan el 30 de septiembre del 2024, que es cuando termina su presidencia Andrés Manuel López Obrador, pero incluso unos consejeros van hasta el 2026. ¿Qué ocurrió ese día? Que empiezan a leer, y como todo es a distancia, el público, quien seguía esta transmisión, no se percató qué ocurría en el pleno. Hoy dicen, es que los senadores no se dan cuenta de lo que están votando. Discúlpame, Tere, pero precisamente por eso es el escándalo y por eso se mediatizó de manera inmediata, porque nosotros, Dante Delgado, coordinador del grupo, y tu servidor, sí, estábamos en el pleno y nos percatamos de lo que estaba ocurriendo. No se ve en la transmisión, pero desde el momento que lo estaban leyendo, nosotros ya estábamos reclamando, y estábamos reclamando con gritos, estábamos reclamando de manera airada, porque muchos no sabían lo que estaba pasando y queríamos poner énfasis que era esto. Ahora, la realidad es que hubo una colusión, eso raya en la delincuencia organizada, porque Morena lo sabía, sus aliados lo sabían, muchos del PAN lo sabían, porque ahí hay que ver la votación. Algunos, como vieron que los balconeamos, de momento final votaron en contra. El PRI lo sabía, el PRD lo sabía. Entonces nosotros empezamos a discutir, pero estos, cuando se dan cuenta, la mesa directiva, empiezan de manera rápida la votación y nos dejan en la indefensión, porque el reglamento dice que una vez iniciada una votación no se puede suspender. Entonces, pedimos que lean nuevamente el artículo para que se dieran cuenta los senadores que estaban votando, o mínimamente la opinión pública. Total, no quisieron, pero nosotros mantuvimos los reclamos, de tal suerte que cuando termina la votación, yo ya con el documento que no estaba en ese momento disponible, voy, subo a tribuna
y denuncio claramente lo que este artículo estaba estableciendo, y lo demás es el escándalo nacional e internacional que todavía el día de hoy es tema de discusión, y a mí de verdad me complace que muchos especialistas, intelectuales, líderes de opinión, colectivos, etcétera, coinciden con la apreciación que de manera inmediata tuvimos nosotros, que deja tú que sea inconstitucional y claramente violatorio a nuestra Carta Magna, sino que se está incubando la semilla de la tentación autoritaria de Andrés Manuel de ampliar su mandato. Hay quienes dicen que exageramos, pero también si hace una semana hubiésemos dicho que querían ampliar, extender el mandato de los consejeros y del presidente de la Suprema Corte, a lo mejor nos hubieran dicho que están exagerando. Pero ya ocurrió. Lo más preocupante, Tere, es que el día de ayer el presidente en su conferencia mañanera, con una ignorancia total, dice que a él le parece que eso es constitucional y recalca, a mí me parece que no es inconstitucional. Por favor, él no es constitucionalista. En mi caso, yo sí lo soy especialista en Derecho Constitucional por la UNAM, soy doctor en Derecho Parlamentario, por eso sé de lo que estoy hablando, y qué bueno que un sinnúmero de voces se han sumado a defender esto. ¿Sabes nada más quién lo defiende? El presidente de la República y hoy otro personero, que es el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, también ya se sumó y dijo, es que sí nos parece que puede transitar. Entonces sí es grave lo que está pasando, mi querida Tere, no hay que dejar el tema porque en esto se nos va la República. Así es. Se nos va la división de poderes y en esto se nos va la democracia. Jaime. Sí, Juan, me da mucho gusto pues que estés aquí con nosotros. Mira, nosotros nos dimos cuenta porque después revisamos los materiales y vimos pues, la protesta de ustedes, 3 sentaditos, creo que estaba Dante, tú y, si no me equivoco, Patricia Mercado, y bueno, la impugnación que hizo el senador Dante Delgado, ¿no? Directo. Sí, entonces, eso, perdón, lo subimos incluso, Juan, a nuestras redes y demás, todo lo que habló Dante Delgado. Perdón, Jaime. Sí, entonces, en ese sentido, déjame decirte que los medios, pues no captaron la enorme trascendencia de lo que ustedes hicieron, ¿eh? O sea, revisando la prensa, nosotros nos dimos cuenta, te lo voy a confesar, por casualidad, porque dijimos, mira, pues aquí están la protesta de estos 3 solitos, ¿no? Pero los otros, ¿dónde estaban? O sea, fue un clásico albazo, de esos albazos que practicaba el PRI mucho en una época y que afortunadamente después pues lo pusieron en su lugar, pero fue un clásico albazo. Ahora, no solamente ayer el presidente habló de este tema, hoy en la mañana habló el presidente de este tema y de plano dijo que él, el ministro, era el único, fíjate lo que está diciendo, dice, es el único que puede garantizar la continuidad de los cambios. Le preguntaron, oiga, pero están otros ministros, tú sabes que incluso ministros que él sugirió, y dijo, no, pero solamente el ministro Arturo Saldívar puede garantizar estos cambios porque muchos de los ministros, dice, están puestos por el antiguo régimen. Entonces, y bueno, dio una declaración el presidente que a mí no me tranquilizó porque dice, yo no me voy a reelegir, pero no estamos hablando de reelección, estamos hablando de ampliación de mandato, porque los mismos argumentos que da el presidente para que la transformación siga, es decir, que se consoliden estos 2 años extras para el ministro, los puede dar él. Necesito otros 2 o 3 años, o ¿cuántos te gustan, Juan? Pues porque fíjense que se me quedó en el tintero una serie de cosas. A mí me huele, no a reelección, pero me huele
a que se está fraguando una ampliación de su mandato. ¿Tú cómo lo ves? Primero, coincido plenamente, mi querido Jaime. A ver, es cierto, no es por darnos guayabazos, es nuestra responsabilidad y eso es lo que debemos de estar aquí atentos a lo que se discute. Pero si no lo hubiésemos visibilizado nosotros, si no hubiésemos protestado, es falso eso que dicen, no saben lo que votaron, al menos nosotros, pues por eso pedíamos la palabra antes de que iniciara la votación y ojalá se hubiesen dado cuenta de nuestras protestas airadas aquí en el Pleno, y bien lo dices, parecíamos los tres Quijotes peleando contra estos que de verdad no, ni nos hacían caso. Ahora sí, como Salinas, ni nos veían ni nos oían. Era una impotencia, no sé, a lo mejor ustedes pueden ver mi participación cuando subo a tribuna. Yo estaba temblando de rabia, temblaba de la impotencia, de la gravedad que se estaba cometiendo y estos todos en un contubernio, dándole para adelante, no les importaba. Ahora, es cierto, ayer en su conferencia el presidente utiliza estos términos que de verdad a más de uno en nuestro país nos debería de preocupar, ¿eh? Él está personalizando en este ministro, en Arturo Saldívar, a la única persona que puede sacar adelante la reforma judicial. No cree ni siquiera en sus propuestas que aquí le aprobamos, como los ministros Alcántara, Yasmín. Tiene 4. Sí, son 4 que propuso. O sea, es este o este. Y saben, lo más preocupante, precisamente, y qué bien que tú lo puntualizas, porque como es tanta materia, por ahí también se les ha ido a algunos. ¿Saben cuál es su principal argumento para decir es él o él? Porque dice, es la única persona que tiene integridad, que tiene probidad y que lo puede llevar adelante porque es incorruptible, bla, bla. ¿Saben cuando lo escucho a quién se me imagina? Esa figura y esas virtudes son las que él ha utilizado para su propia persona. Así es. Es el único que viene a salvar al país, que él es incorruptible, que él es el que puede sacar adelante a nuestro país. Cuidado, cuidado, porque si hoy lo está utilizando esos mismos argumentos y esos mismos adjetivos, los ha ocupado para su propia persona. Entonces, hoy sí, que no nos sorprenda que estemos en la antesala, no de la reelección, porque él sabe que los mexicanos en nuestro ADN nacionalista traemos la no reelección emparejada, pero hoy él mismo dijo, es que no es reelección, es una ampliación. Pues sí, nada más que cuando se elige a alguien a un puesto de elección o estos órganos colegiados, si hay una temporalidad precisa en la Constitución, y esa temporalidad no se puede ni prorrogar, ni ampliar, ni extender, porque en la vía de los hechos significa una reelección. Lo peor del caso es que, como bien lo decías, Jaime, eso dicho en las palabras del presidente de la República adquieren una resonancia de magnificencia que nadie de nosotros, ninguna otra figura la puede tener. Eso es muy grave. Oye, Juan, pero fíjense que yo veo que esto pues se viene cuajando desde antes, se viene planeando desde antes. El asunto de Bonilla en Baja California, creo que fue también pues como, a ver, vamos a sondear cómo está la temperatura para hacer estas trapacerías. El otro asunto es el referéndum, que se tiene que organizar y que seguramente, dada pues, la situación, si sale a favor de López Obrador, dirá que está muy bien; si sale mal, dirá que es el INE, que porque lo organizó con mañas, con técnicas conservadoras, etcétera. Pero finalmente, el camino que se ve que va siguiendo todo esto es apoderarse ya francamente de los 3 poderes. Digamos que el poder legislativo pues está
con honrosísimas excepciones como la de ustedes, pero el Poder Legislativo pues está ya doblado ante los deseos del presidente. Y esto que tú empezabas a explicar, Juan, y que nos gustaría mucho que nos aclararas más, no solamente es que el ministro Saldívar permanezca en la Suprema Corte de Justicia, sino que la judicatura también depende de él. Y esto quiere decir que ahí sí habría la entrega total del Poder Judicial al presidente. ¿Nos quieres explicar por qué? Muy sencillo, mira, dentro del Poder Judicial, el órgano que vigila, que sanciona, que promueve, que suspende o que palomea a quienes van a ser magistrados de circuito, jueces de distrito, jueces laborales, actuarios, secretarios proyectistas, etcétera, es el Consejo de la Judicatura. ¿Por qué les interesa a ellos apoderarse del Consejo de la Judicatura vía ampliación de mandato? Por algo muy sencillo, porque ahí es donde se determina si investigan a un juez, a un magistrado e incluso a un ministro que falle en contra de los designios del presidente. Recordemos que cuando se dio un amparo, ahora por estas reformas que hemos venido nosotros denunciando y ellos aprobando en materia de industria eléctrica, de ley de hidrocarburos, es decir, todo lo que viene a afectar derechos ya adquiridos, un juez falló a favor de un particular y el presidente, ¿saben qué hizo? Luego dijo, voy a mandar investigar a ver ese juez qué intereses tiene. El único que lo puede investigar es el Consejo de la Judicatura, ni siquiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, con esto, el tener un presidente afín de la Suprema Corte, que a su vez es el presidente del Consejo de la Judicatura, y todos los juzgadores del país, hasta el último rincón de nuestro país, saben que teniendo un Consejo de la Judicatura que va más allá de la presidencia de Andrés Manuel, están ellos con la espada de Damocles. O fallas como yo quiero, o te investigamos y te destituimos de tu puesto. Pero también hay otra gravedad. El Consejo de la Judicatura, ya ergo Arturo Saldívar como presidente de la Suprema y del Consejo, en estos próximos meses y años van a nombrar cientos, y subrayo, cientos de magistrados, de jueces en todas las materias, y son ellos los que van a palomear este sí, este no, y van a apoderarse de facto, de hecho, de todos los juzgadores que van a decidir la justicia en nuestro país durante los próximos 10 y 15 años. De esa magnitud y de esa gravedad. No pocos han dicho que quieren prevenirse de que aquí ocurra lo que en Brasil, cuando a Lula, al presidente Lula, lo juzgaron por diversos hechos de gobierno en contra de los intereses de la nación. En una democracia, en un país de leyes y de justicia, este presidente, Andrés Manuel, una vez que concluya su periodo, debiera de ser juzgado por traición a la patria, por los intereses que ha mostrado parcial hacia unos grupos o en el quebranto de el bien nacional con sus decisiones erróneas. Y solamente para puntualizar en un acto, en un hecho que hizo al suspender el aeropuerto, al nuevo aeropuerto internacional de Texcoco, donde el quebranto al país, al erario público, al dinero no de él, al dinero tuyo y mío y de quienes pagamos impuestos, que la Auditoría Superior de la Federación en un primer momento calculó en 365 mil millones de pesos y que ante el amago del presidente
lo redujeron a 165,000 millones de pesos, pero que es quebranto, así sea un peso, o sean miles de millones de pesos, y que con esto, ¿qué quieren hacer? Generar todo un esquema de impunidad para que cuando termine su gobierno no lo anden persiguiendo y termine en la cárcel. Así de sencillo. Jaime. Sí, es interesante que Tere haya mencionado el asunto de Jaime Bonilla, porque ahí pues varios se posicionaron contra el cambio de reglas, incluso en la Suprema Corte, contra el cambio de reglas a modo. Es interesante, incluso le han sacado al propio ministro, pues aquí dijo usted esto y ahora está callado, al propio ministro Arturo Saldívar. Le dijeron, usted dijo esto para que no se juegue esto. Pero bueno, el asunto, ya vemos que cuando le conviene, pues ya se queda callado. El asunto está prácticamente en la Cámara de Diputados. Ya dijo Ignacio Mier que lo van a discutir y aprobar antes del 30 de abril, pero hay molestia dentro de la propia bancada de Morena. Por lo menos hay 2 o 3 diputados que se han manifestado francamente en contra. No solamente los diputados, bueno, hoy leía yo un artículo en Reforma. Oiga, les pido un favor, si cerramos el micrófono, a lo mejor, Juan, perdón, porque se está metiendo un ruido. Perdón. Sí, adelante, Jaime. Hoy, pues el senador Germán Martínez, pues habla muy duro en términos de lo que sucedió, directo contra el ministro, el ministro presidente. ¿Qué crees que pase en la Cámara de Diputados? ¿Qué estás viendo? ¿Qué están viendo ustedes? ¿Cómo se están preparando? Porque, bueno, fue un albazo en el Senado, pero en la Cámara de Diputados llega cantada la confrontación. ¿Qué están? Y yo no creo, la verdad es que después de toda la tormenta que ustedes iniciaron contra esta cosa, que PRI, PAN o PRD se vayan a quedar callados en este caso. ¿Qué crees que pase en la Cámara de Diputados con esta cuestión? El día de hoy, el coordinador de los diputados prácticamente sentenció, pero sentenció a favor esta iniciativa de ley, porque él también considera que no se está violando la Constitución, siguiendo el designio o la instrucción que ayer les mandó el presidente de la República. Y él también decía algo por demás preocupante, que sale sí o sí antes de que concluya este periodo ordinario, es decir, antes del 30 de abril. Yo creo que lo van a aprobar porque Morena no legisla con autonomía o con independencia de uno de los 3 poderes de la Unión. Creo que lo van a aprobar y nosotros, en Movimiento Ciudadano, aquí en el Senado, estamos preparando una acción de inconstitucionalidad. Recordemos que se requiere el 33.3 del total de los senadores, que nos da una cifra de 43 senadores. Como ha venido diciendo el PRI, el PAN, el PRD, que ellos no sabían lo que se estaba votando, ¿qué creen? Justicia divina. Como nosotros vamos a presentar esta acción de inconstitucionalidad contra esta iniciativa legal, de cara a la nación, les vamos a pedir que la firmen a los senadores del PAN, a los senadores del PRI, a los senadores del PRD. Por supuesto, Movimiento Ciudadano vamos a firmar todos a favor de esta acción de inconstitucionalidad, y ya que se quiten las máscaras, si están a favor del país y de la patria o son comparsas de este gobierno y paleros de esta mayoría de Morena. Si logramos las firmas, esta va a llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde de entrada Saldívar se va a tener que excusar. Así es. Porque no puede ser juez y parte, y quedan 10 ministros que esperamos que con total valentía actualicen esos argumentos que esgrimieron todos
Recordemos que ni uno solo votó a favor de que se declare inconstitucional lo que hicieron en su momento con la ley Bonilla, que era exactamente lo mismo, con un decreto de la legislatura local donde ampliaba a 5 años el periodo original de 2, que fue electo, hasta el 24, y si eso ocurre, tenemos Poder Judicial independiente. Si eso no ocurre, preparémonos para los peores escenarios y los peores designios. No se te oye, Tere. Tere. Perdón. Yo he escuchado muchas versiones en cuanto a que Saldívar no contesta porque está esperando qué pasa en la Cámara de Diputados, pero yo creo que una persona honorable y que honre además el cargo que tiene, no tiene, es mi punto de vista, igual me equivoco, en fin, pero es mi punto de vista personal. Yo pienso que un ministro de la Suprema Corte, honrando el cargo que tiene, pues digo, tendría ya que haber dicho, señor presidente, pues muchas gracias por sus palabras y por considerarme, pero sabe usted que esto es inconstitucional y yo soy la cabeza del Poder Judicial y de entrada le agradezco, pero no, es inaceptable lo que usted me está proponiendo. A mí el silencio de Saldívar, a pesar de esto que les digo, de que muchos dicen, no, pues es que está esperando a ver qué dice la Cámara de Diputados, pues me parece muy ominoso. Me da miedo que realmente este silencio quiera decir que es capaz de llegar a esto y de, violando la Constitución, asumir una situación que desde todo punto de vista es deshonrosa para el Poder Judicial y pone en riesgo la división de poderes de nuestro país y más, y pone en riesgo la democracia de nuestro país. ¿Cómo la ves, Juan? Coincido contigo. Mira, hay una consideración y en efecto, los ministros no pueden pronunciarse sobre un tema que les va a llegar al final del día. Incluso tienen sanciones, pero yo creo que lo que está en juego es mucho más allá de solamente 2 años, de cualquier cargo o de una sanción. En la historia tenemos N cantidad de ejemplos de auténticos patriotas que, dejando de lado cualquier cálculo político o jurídico en beneficio personal, se han pronunciado. Y este es uno de ellos. Más allá, si la misma ley del Poder Judicial en su ley orgánica impide que un ministro se pronuncie sobre un tema, hoy el presidente ministro Arturo Saldívar debiera de mandar un mensaje claro, inequívoco, que él no va a ser copartícipe de este atentado a nuestra república, que asuma su momento histórico, porque esto se personifica no en ninguno de los más de 126 millones de mexicanos que hoy día somos, se personifica en él, solamente en él, y su voz hoy debiera de escucharse fuerte, valiente, digna, y mandar un mensaje a los mexicanos donde la paz, como yo lo mencioné en mi discurso el jueves, yo leyendo ahí el muro que enmarca aquí las sesiones del Senado, la patria es primero, esa frase la debiera él de retomar, porque hoy no se trata de Saldívar, hoy no se trata de ampliación de su periodo, no se trata de que sea presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura 2 años más, no se trata de llevar a buen puerto una reforma al Poder Judicial, hoy se trata de la patria, y no exagero, y ese valiente que hoy esperamos que salga y se pronuncie en contra de esta aberración jurídica, y él como garante, como esa persona que vigila en todo momento
el cumplimiento de la Constitución, que es nuestro máximo ordenamiento legal. Ese es Saldívar y no lo hemos escuchado. Hoy sí le está fallando a la patria porque sabe que el único beneficiario es él y eso no es lo que esperamos los mexicanos del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Necesitamos hoy un patriota digno, valiente, que salga y diga, así me sancionen al interior del Poder Judicial, así sea yo objeto de un procedimiento administrativo judicial, hoy salgo con valentía a decir que la patria es primero y que esto es inconstitucional. Por lo tanto, yo me niego a que eso se le dé curso, porque si no se escucha su voz, dicen que el que calla otorga, y en este momento él está otorgando. Jaime. No te oímos. Vivimos tiempos muy duros y que van a ser determinantes para la democracia. Esto que dices con relación al caso Saldívar y lo que significa más allá de la ampliación. Pero bueno, pues esta semana tú sabes que se va a discutir en el tribunal la propuesta de sobrerepresentación que hizo el INE. Sí, creo que se discute mañana, miércoles. Y además, pues el caso de Félix Salgado Macedonio y de Raúl Morón. Me queda claro que el caso que le interesa al presidente es el de Félix Salgado Macedonio. Pues van a ser determinantes, más allá de los casos en sí, como tú dices, sino por lo que va a significar al futuro, pues de la autonomía de los poderes, de la autonomía del Poder Judicial y de la autonomía de los órganos electorales. Porque si tenemos un tribunal que va a batear las propuestas del INE, pues entonces algo está podrido en Dinamarca, como diría Hamlet, ¿no, Juan? Sí, sí, es correcto. Es correcto. A ver, miren, estamos, y quiero parafrasearte, sí, momentos aciagos vive la República. No es casual que se esté contaminando todo, que ataquen al INE, que es la autoridad electoral, pero no solo, más que al INE, es a dos personas que han tenido posturas, me parece, como las que hoy le exigimos al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Ellos sacan un acuerdo para establecer desde antes que ocurra la elección esos parámetros de la asignación de diputados fundamentalmente plurinominales para evitar la sobrerepresentación. La ley solamente te marca un 8% de porcentaje, pues, sobre los distritos que ganaste para la asignación, una famosa cláusula de gobernabilidad que se inventó el PRI en sus mejores tiempos, pero que ya le benefició en algún momento al PRI, que en esta elección pasada le benefició a Morena y que hoy quieren poner orden, no solamente la sobrerepresentación, sino también el tema del siglado. ¿Qué se inventó el PRI? El PRI se inventó colocar priistas en candidaturas de sus partidos satélites y Morena no solamente se la copió, sino que la perfeccionó porque sembró más de 50 candidatos en el PT, en el PES y después se pasaron a su grupo parlamentario. Es decir, ese 43%, recordemos que Andrés Manuel en la elección presidencial saca 53% de los votos, pero Morena saca el 43%, pero hoy ese 43% es 63%, es decir, tiene una sobrerepresentación con estos artilugios y con esas trampas a la ley electoral de 20%, que no debiera ocurrir. Entonces el INE dice, para esta elección, cada candidato tiene que demostrar una afiliación efectiva a un partido. Y hasta esta fecha, X fecha, recién acaban de establecer el criterio, es decir, hasta esta fecha, que es como hace un mes, los candidatos que estén afiliados a este partido tienen que ser postulados por este partido, no los pueden sembrar en otro, es un criterio. La sobrerepresentación, pero también esa
ese cumplimiento de la ley que están haciendo marcadamente con los candidatos de Morena, más de 50 que les cancelaron su candidatura porque violaron la ley en el tema de fiscalización de las precampañas. Y bueno, ya sabemos el escandalazo que hay en el tema de Félix Salgado Macedonio, que no perdamos de vista. Sí fue cancelada su candidatura porque no presentó gastos de campaña, pero más allá de eso, Félix Salgado es un violador, es un criminal. Y hoy ya nadie habla de esas mujeres que violó. Hoy ya aplicaron la cortina de humo y hoy están lavando su historial delictivo en materia de abusos sexuales y lo van a solventar nada más con el tema de gastos de campaña. O sea, es una aberración también el tema de Félix. Sí, hoy la discusión está desviada a que si si no presentó esos gastos de campaña, si no presentó su informe, Así es. pero ya con eso están lavando lo de fondo, que es un criminal, que él por ese simple hecho, por decencia de Morena y por aplicación estricta de la ley, él no debiera de ser candidato. Y ahora el tribunal, casi lo garantizo, le va a otorgar la candidatura a Félix. Y miren, Morena son lo que tanto criticaron del PRI, pero más avesados. Y se están llevando, están pateando esto, que transcurran las campañas en Guerrero, y ahí se van, para que cuando le regresen la candidatura a Félix, ya se haya olvidado ese debate principal que es un violador, que es un criminal, y que eso le impide ser candidato. Y que cuando le entreguen su candidatura van a decir, ya ven, el INE es el malo, el tribunal nos dio la razón, Félix es candidato, sí, y sus violaciones, los abusos sexuales a estas mujeres, esa falta de impartición de justicia, ¿dónde quedó? Entonces sí, yo coincido, es momento crítico el que vive nuestra vida política nacional y estos solamente son ejemplos de todo lo que ocurre en torno a esta elección del 6 de junio. Oye, Juan, se nos va a acabar el tiempo, pero de veras es muy interesante escucharte y además escuchar con el conocimiento que tienes de cuestiones jurídicas, lo que hemos estado hablando hoy. Pero sé que además de todo esto, eres candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Ciudad Nezahualcóyotl. ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vas? Sí, fíjate que hace unos días sesionó nuestra coordinadora nacional. Yo participé primero en el proceso interno para obtener la candidatura y ellos me otorgan la confianza de abanderar este proyecto de Movimiento Ciudadano en Nezahualcóyotl. Soy candidato de MC, estoy esperando los tiempos legales para poder salir ya de manera pública, abierta, en el registro ante el Instituto Electoral del Estado de México, pero pues yo muy contento por esta confianza que me brinda Movimiento Ciudadano. Yo nací en Nezahualcóyotl, he vivido toda mi vida, salvo una pausa de 13 años, como saben que me fui de inmigrante indocumentado a Estados Unidos, regreso, y ya tuve la oportunidad de gobernar Nezahualcóyotl en el año 2013, 14 y 15, donde, dicho sea de paso, obtuvimos muy buenos resultados en rubros que en ese momento yo, así les quiero confesar, veía muy adversos. El tema de la seguridad, fuimos modelo nacional de policía, una reducción de 70% en los índices generales de delincuencia. 70% reducción se dice fácil, pero es un esfuerzo permanente, cotidiano, e incluso hubo rubros que se redujeron hasta un 90%, como es el robo de vehículos, el robo a transeúnte y casa habitación, porque implementamos un modelo, le llamamos de policía vecinal de proximidad, donde en 4 o 5 cuadras de manera permanente patrullaban las patrullas, los policías,
y había un contacto directo con el vecino. ¿Qué hicimos? Reconciliamos a la policía con el vecino, se generaron ambos la confianza de tal suerte que juntos se expulsaron a los malos de ahí, de esas calles. Pero no solo en seguridad, en infraestructura y en embellecimiento de la ciudad, como nunca destinamos presupuesto para mejoramiento de vialidades, de avenidas, de calles, de parques, de servicios, etcétera. Y logramos un cambio radical de Nezahualcóyotl. Una persona, ahora en precampaña salía a recorrer las calles, una aceptación pero magnífica, y un vecino que tenía una coincidencia conmigo porque acababa de regresar de Estados Unidos, donde pasó algunos años, me decía, oye, no me conocía, había escuchado hablar de mí. Entonces dice, yo acabo de regresar hace un año. Dice, yo estuve allá por Alabama. Dice, oye, yo te quería conocer, bueno, te conozco, pero en persona. Dice, no sabes la dicha que me dio cuando entré por la avenida López Mateos y dije, oye, parece que estoy, así dijo, porque es coloquialmente decimos, parece que estoy en el Gabacho, ¿no? En Estados Unidos. Y dice, te felicito porque hoy que regreso a Neza, veo una ciudad totalmente cambiada. Y de verdad que nos aplicamos mucho para rescatar el espacio público, que tuviésemos lugares dignos donde los niños fuesen a jugar, a convivir, nuestros adultos mayores a hacer ejercicio, a poder pasar la tarde bien, porque Neza ya no tiene reserva territorial, pero además somos el municipio más densamente poblado de todo el país, incluso de Latinoamérica. Solo nos ganan las favelas brasileñas, y ahí nos estamos peleando con un barrio de Buenos Aires. Entonces, nos aplicamos mucho y eso está siendo recordado por los vecinos. Hoy que en precampaña salí a ver cómo veían mi posible participación, la verdad, todos felices de que estemos regresando. Ahorita no puedo hablar de propuestas de campaña, de plataforma electoral, respetuoso de la ley. Digo, estamos nosotros diciendo de estos transgresores de la ley, y nosotros hay que poner el ejemplo. Pero ya en cuanto podamos salir, que ya es el 30 de abril, que empiezan las campañas, estaremos puntualmente planteando lo que hoy el vecino quiere escuchar, y creemos de verdad que van a ser propuestas totalmente aterrizables. Ya tengo la experiencia, conozco el municipio, pero sobre todo el entusiasmo, la emoción y las ganas de seguir cambiando nuestro bello Nezahualcóyotl. Pues Jaime, si te parece bien, pues nos despedimos, pero tenemos que seguir platicando, Juan, no nos abandones, ¿verdad, Jaime? Pues sí, nos despedimos, Juan, pero nada más pedirte que como senador, tú y tu grupo, pues no se doblen. Estamos en momentos decisivos en lo que sigue en estos meses. Pues sigan adelante, aunque se queden en minoría de 3 ahí solitos como frijolitos en olla. Entonces, pues esa es mi petición. Ya se fue, Juan. Ay, querido Juan, pues ya te despedimos. Estuvimos conversando hoy con el senador Juan Cepeda y bueno, pues realmente creo que fue muy interesante toda su explicación. Estoy haciendo tantito tiempo a ver si regresa, pero fue muy interesante toda su explicación sobre este asunto que nos preocupa tanto del aumento. Aquí está, ya lo logramos. Juan, te nos fuiste un momento, pero de veras, Juan Cepeda, muchas felicidades por el trabajo que estás haciendo, no solo para Nezahualcóyotl, porque es tu tierra, ahí vives, sino también por la explicación docta, inteligente y muy sencilla y clara para que todos podamos entender pues la gravedad de lo que estamos viviendo. Muchísimas gracias, Juan. Gracias por haber estado con nosotros y te invitamos prontito para que vuelvas. Claro que sí, mi querida Tere, de verdad, el agradecido soy yo, mi querido Jaime. Las veces que ustedes me requieran, por aquí estamos y seguiremos dando esa defensa
no de un partido, no de una posición, la defensa de la patria es lo que hoy nos estamos jugando y ante eso no hay titubeos, ante eso no hay claudicación y aquí vamos a estar, de verdad, qué gusto poder compartir este programa con ustedes, los felicito, muy ágil, muy rápido se va. Y un saludo al auditorio que te sigue en tu programa tan exitoso, mi querida Tere. Muchas gracias, Juan. Hasta muy pronto. Seguimos siguiéndote y en contacto. Bye.